Bueno, hola gente, les habla Martín, el profesor de biología. Y aquí estamos con otra clase, otra presentación, ¿verdad? Para sexto año, o puede ser para segundo también, de resistencia específica a la enfermedad, más conocida como inmunidad. ¿Sí? La clase anterior, ¿verdad? Dimos resistencia no específica. No específica significa que es muy general. En este caso es justamente lo contrario. Es particular a cada enfermedad. ¿Sí? Entonces, los voy leyendo. Es cuando nuestro cuerpo se defiende de un antígeno, vamos a ver qué es, atacándolo con una célula especialmente entrenada o un antídoto conocido como anticuerpo. Tenemos dos elementos acá importantes, antígeno y anticuerpo. Así que vamos a ver qué es un antígeno. Un antígeno es algo, ahí entre comillas, que hace al sistema inmune producir anticuerpos. No sé qué es esto todavía, tampoco sé qué es esto, pero bueno, es como una sustancia. Algo, ¿no? Puede ser un parásito, puede ser un hongo, puede ser una bacteria, eh, puede ser virus o partes de los anteriores. Lo que me refiero a partes de los anteriores son que algunos, por ejemplo las bacterias, producen sustancias que son tóxicas. Entonces a esas partes me refiero. Parásitos, bueno, ya conocemos un montón, en general son organismos eucariotas grandes, pluricelulares o unicelulares. Hongos también, muy similar, muy presentes a la espera, digamos, para resintetizar la materia orgánica. Nosotros somos materia orgánica, así que somos su comida. Las bacterias muy parecido. Y los virus, se dice de ellos que son parásitos obligados, o sea que precisan ingresar a una célula como las nuestras para poder reproducirse. Así que todos ellos andan por ahí por la vuelta intentando conquistarnos. Los antígenos, o sea, estos, pueden unirse a los anticuerpos. O sea, antígenos se puede unir a los anticuerpos. Y lo otro, hay un anticuerpo por cada antígeno. O sea, por cada antígeno, en realidad, hay un anticuerpo. ¿Sí? Seguimos. Anticuerpo. Dice, son proteínas. ¿Sí? ¿Qué son estas proteínas? Proteínas vamos a encontrar siempre que estemos hablando de biología, ¿verdad? Es una de las moléculas más complejas que hay, las que nuestro cuerpo puede llegar a construir, a darle forma, así como si fueran de plastilina, pero mucho más complejo. A este tipo de proteínas, a las que las conocemos como anticuerpos, las nombramos como inmunoglobulinas. Y hay varios tipos, ¿sí? Que ahora las vamos a ver. Son producidas por nuestro cuerpo que se unen a un antígeno específico. Y hay 5 clases, pusimos, 5 clases generales. De cada una de estas hay muchos tipos. IgG, esto es inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, y G es bueno, la reducción de inmunoglobulina. IgG dice es el más abundante, está presente en la sangre, linfa e intestinos. La inmunoglobulina A protege las mucosas, así que están en todas las mucosas. Están lágrimas, saliva, moco, leche. También en las secreciones gastrointestinales, por eso son los puntitos. Inmunoglobulina M, están en la membrana de los linfocitos B, son los primeros en aparecer. Esta inmunoglobulina, digamos que es el primer anticuerpo que aparece después de una infección. IgD, inmunoglobulina D, estimulan la producción de más anticuerpos. Están en la sangre y también en la linfa. Inmunoglobulina E, están en células cebadas, aquellas que veíamos que estaban en el tejido conectivo, en la piel y en las mucosas. Y los linfocitos, sensibles al estrés y también a las alergias. Cuando una persona está estresada, la inmunoglobulina E decae en sus valores normales y, bueno, ni hablar que en las alergias también. Continuamos entonces. Bueno, un esquema. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ubicarlo un poquito. Ahí va. En la parte de abajo, aquí, tenemos los anticuerpos. Y en la parte de arriba tenemos los antígenos. A ver que se me perdió un pedazo. Bueno, muy bien, seguimos. Se me había perdido uno de los hipotéticos anticuerpos. Vamos a ver entonces. En la parte superior, les decía, en esta parte superior del esquema, tenemos a los antígenos, ¿sí? También conocidos muchas veces como agentes patógenos. Por ejemplo, una bacteria que se conoce como Escherichia coli. La E es de Escherichia y coli es el nombre de la especie. Se resume así de esta forma. Es lo mismo que poner H. sapiens para nosotros. En este caso, E. coli. Esta bacteria es una de las más comunes que hay en el planeta. ¿Sí? Está en nosotros, es casi un simbionte con nosotros, pero está en el aire, en el agua, coloniza muchos medios. Es muy general, muy resistente y bueno, está ahí a ver si es buena, si es mala, todavía no podemos determinarlo. Y por otro lado tengo otro antígeno que, bueno, elegí el COVID-19, pero ojo al gol, podría ser cualquier virus que, bueno, no es necesario que sea de ARN, puede ser hasta de ADN, pero lo que sí es imprescindible es que tenga proteínas en su cápsula, ¿verdad? Como tiene el COVID-19 y creo que el 90% de los virus, casi todos tienen proteínas. Muy bien, vamos a ver, vamos con la bacteria primero.
Una bacteria tiene, bueno, su citoplasma, que es el líquido que está dentro, no tiene núcleo, pero tiene el material genético en un solo gen que es circular, aunque acá está todo arrollado, ¿verdad? Pero él no tiene inicio ni tiene final, es circular. También tiene trozos de material genético, que acá hay uno, que se conocen como plásmidos, que estos plásmidos, las bacterias, se los pueden transmitir de una a la otra con estas estructuras que están acá, que se conocen como pili, vendrían a ser como tubitos que puede hacer una bacteria a la siguiente y le puede, digamos, pasar el chisme de qué plásmido tiene que usar para resistir a tal o cual antibiótico. Por eso las bacterias son tan bravas con los antibióticos, ¿no? Nos están ganando. Muy bien. Todas las bacterias tienen membrana, porque son una célula, ¿sí? Y tienen una pared. Bueno, no todas, pero casi todas tienen una pared. La pared es una estructura de, digamos, de defensa física, ¿verdad? Como un límite, pero la membrana es la que hace todas las actividades de intercambio exterior-interior. Entonces, en la membrana, si ven acá, en este pili, en la membrana, ahí yo lo marqué con rojo, acá también, hay proteínas de membrana. Y esto es importante. Tenemos proteínas de membrana entonces en las bacterias y en realidad tenemos proteínas de membrana o de cápsula, porque acá no hay membrana, es una cápsula, en todos los antígenos. O sea, todos los antígenos tienen proteínas en sus membranas o cápsulas. Bien, vamos a ver por acá. Tiene ribosomas, los ribosomas son parte de la maquinaria celular y no tiene más organelos, salvo un flagelo, que es como una hélice, ¿verdad? Para moverla, para moverse en medios acuáticos. Muy eficiente, muy bueno. Pero ahora no nos compete. Por otro lado, en la vereda de enfrente tenemos al COVID-19, ¿verdad? Que como les decía es una cápsula. La cápsula está hecha de fosfolípidos, capaz se acuerdan de cuarto año. Es una molécula anfipática, ¿verdad? Que deja el agua de un lado y en el medio no le gusta el agua, entonces se unen colitas con colitas y las cabezas quedan para el lado del agua adentro y para el lado del agua afuera. Es la misma molécula que se utiliza para hacer las membranas de todas las células. También las utilizan algunos virus. Después en esa membrana, en esa cápsula, en el virus no se dice membrana, sino se dice cápsula, hay insertas proteínas. Dos en este caso. Una que se llama proteína S, por su forma, y la otra se llama proteína E. Bien. Aparte de eso, dentro de la cápsula tenemos el ARN viral, que es el material genético peligroso, ¿sí? El que no puede entrar al núcleo de nuestras células, y tenemos la ARN polimerasa. ¿Qué es esto? Es una enzima. ¿Sí? Esto que parece un barrilito rojo, es una enzima que lo que hace es construir ARN. Utiliza el ARN viral, ¿sí? Para construir, cuando ingresa a la célula, para construir moldes de este mismo ARN viral. Y este ARN viral tiene la información para construir a su vez varios virus. Entonces de esa forma es que se puede replicar o reproducir. Muy bien. Vamos con esto. Estas proteínas, S y E, y estas proteínas de membrana. En el caso de una reacción antígeno-anticuerpo, estas proteínas son las más importantes, porque determinan algo que se conoce como sitio determinante antigénico. ¿Sí? Entonces yo acá lo saqué. Saqué solamente este pedacito de la bacteria y lo agrandé acá. Esto que se ve en azul es la membrana. Incluido en su membrana están las proteínas. ¿Las ven acá, en rojo? Del otro lado hice lo mismo, pero con el virus, con el COVID-19. Membrana y sus proteínas, la proteína E y la proteína S. En general se considera que para reaccionar un antígeno con un anticuerpo tiene que tener dos valencias, o sea, dos puntos de unión. 1 y 2, 1 y 2. Pero si ustedes se fijan a su vez son diferentes, una de la otra. ¿Sí? Y esto se le dice, esto en realidad es un apunte mío, ¿no? Es un pedazo, ¿sí? Un trozo, característico del antígeno. Nuestras células no tienen ojos, tampoco mucho tacto, digamos, ¿sí? Entonces lo que se reconocen entre sí por reacciones químicas, una con la otra. La forma para una célula reconocer este pedacito nomás que está, ¿sí? Para una célula de defensa de nuestro cuerpo, si lo reconoce, sabe que hay una bacteria, E. coli, de la especie incluso, ¿verdad? No tiene que encontrar toda la bacteria. Simplemente encontrando esto puede determinar que hay bacterias E. coli. Lo mismo pasa con el virus. Solamente con este pedazo puede nuestro sistema inmune determinar que hay COVID-19. Vamos a explicar eso un poquito más desde acá abajo. Vamos con los anticuerpos, ¿sí? No sé si por acá o ya les cierro por ahí. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vieron que acá yo me hice un par de anticuerpos, ¿sí? Despegables, que los anticuerpos o las inmunoglobulinas tienen forma de Y. ¿Sí? En realidad cuando salen a la sangre se dice que tienen forma de T. Cuando reaccionan con el oxígeno del antígeno ganan forma de Y y se activan como defensa. Pero vamos a ver. Vieron que acá yo tengo uno central, grande y explicado, que ahora se los explico, y dos pequeñitos que me actúan como ejemplo.
La única diferencia que hay entre los dos pequeñitos es que esta parte está en azul y esta parte está en verde. ¿Por qué? Porque son diferentes. Por más que el resto sea muy parecido, las puntas de la Y son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen que calzar justito en mi antígeno. ¿Ven? Este no calza acá. ¿Sí? No tiene buen acople. Sin embargo, acá me calza justito, como debe ser. No debe tener ninguna diferencia. Bien, y este de acá, que tiene hasta una patita más larga que la otra, también calza justito. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo tiene estos anticuerpos, ¿verdad? Entonces, cuando este anticuerpo se une con un antígeno, significa que nuestro cuerpo tiene COVID-19. Entonces, notifica a todo el sistema inmune que hay el virus ingresó a nuestro torrente sanguíneo o a la mucosa o donde quiera que esté y manda células de defensa y citotoxinas, o sea, toxinas para matar el virus o la bacteria, dependiendo de. Esa es la forma que hay de reconocer esta reacción, ¿verdad?, entre la inmunoglobulina y las proteínas de membrana. ¿Sí? Y tiene que ser totalmente específica esta unión, como si fuera una llave a una cerradura, así de esa manera. Vamos a estudiar un poquito más acá. Acá abajo, corro para arriba. Tenemos nuestros anticuerpos, ¿verdad? Y les muestro de qué se trata. Un anticuerpo es una molécula química, bioquímica, ¿verdad? Hecha por aminoácidos, tiene una cadena pesada, se dice que son 400 aminoácidos, cada una de las rojas, y tiene una cadena liviana que son 200 aminoácidos. Están unidos por un tipo de enlace que se llama puente disulfuro, que son dos átomos de azufre, uno de cada lado, que se atraen magnéticamente, no, bueno, se atraen, entonces se mantienen adheridos, como si fueran dos imanes, parecido. Y por acá también tenemos otro puente y acá otro puente. Entonces esos puentes y estas cadenas largas le dan esta forma característica de Y a las inmunoglobulinas. A mí lo que me interesa más que nada es qué pasa acá, el sitio de unión. ¿Qué está pasando acá? Porque todo esto se mantiene constante, ¿no? Mismo color, misma estructura. Pero acá en azul es diferente al verde de acá. Y eso se conoce como sitio de unión. Ustedes van a sentir muchas veces que hay un tipo de reacciones que se llaman enzimáticas, que se dice que tienen un acople entre sí tipo llave-cerradura. Eso quiere decir que no hay posibilidades de error. Hay una llave por cada cerradura. ¿Sí? Vamos a ver cómo suceden los anticuerpos y los antígenos, porque son muy similares a las reacciones enzimáticas. ¿Qué sucede en el punto de unión antígeno-anticuerpo? Entonces yo acá me traje un modelito prestado del liceo, ¿verdad? Y de esto voy a hacer una explicación medio bioquímica, ¿no? Capaz que no les gusta mucho, pero bueno, hay que hacerlo. Y les voy a mostrar dos sitios determinantes antigénicos. Uno acá y otro acá. Y la idea es cómo un antígeno reconoce a un anticuerpo. Supónganse que este sitio determinante está en el antígeno. Pero antes de eso, les quiero mostrar esto. Esto es un modelo de carbones. ¿Sí? ¿Cómo sé que son de carbones? Porque son átomos, estas bolitas representan átomos, color negro. Ahí está. Esta bolita, ¿sí?, sola, es independiente, yo veo que tiene 4 puntos de unión. Está medio durito ahí, pero se puede desarmar. Desarmo una para mostrarles. 1, 2, 3 y 4 puntos de unión. Los puntos de unión están uno lo más lejos posible del otro. Entonces queda formando un cuerpo geométrico que se conoce como tetraedro. ¿Lo ven? ¿Sí? Es como una pirámide, una cosa así. En el medio está el átomo de carbón y cada uno de los átomos de hidrógenos, que son estos blancos, ¿sí?, están en los vértices de esa pirámide de 1, 2, 3, 4 y 5 caras. 4 caras, disculpen, 4. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos un átomo de carbón. Este átomo de carbón muchas veces, ahí saco uno, se me tiene que unir por un enlace. Esto es un enlace, es un pedazo de plástico, pero representa un enlace, ¿verdad? Se me une a otro átomo de carbón. Ya lo tenía el otro. Aquí. ¿Verdad? Y a su vez este átomo de carbón se me une al siguiente, y el siguiente, al siguiente, y el siguiente, al siguiente. Entonces, si ustedes se fijan, siempre me hace formas muy particulares, como un zigzag, muy parecido al que tengo acá. O esta forma, también como la que tengo abajo.
y no tiene muchas chances más. O sea, esto así estirado no funciona. Esto queda así. Puede llegar a tener algún giro parcial, suponete, así, pero esto está moviéndose todo el tiempo sobre sí mismo. Así que puede adoptar tanto esta forma como esta forma. ¿Bien? Supónganse, imagínense que esto que tengo en las manos, mi modelo de átomos de carbón, es del anticuerpo. Y lo que tengo dibujado aquí es del antígeno. ¿Dónde están estos modelitos que estoy diciéndoles, estos átomos de carbón? Están aquí, en los sitios de unión. Y aquí, ¿sí? En las puntas de la Y. Entonces viene mi anticuerpo, supónganse que viene con esta forma, y se encuentra con este antígeno. Y bueno, capaz que los átomos de hidrógeno tienen la costumbre de unirse entre sí. Es eso que me olvidé de explicarles. Estas líneas naranjitas que están acá, esto es un átomo de hidrógeno en azul, y estas líneas naranjitas lo que están diciendo es que establecen un puente de hidrógeno. Hidrógeno se une con hidrógeno, pero no se une muy fuerte, sino es una unión muy débil, muy cerquita nomás. ¿Verdad? Esta unión se puede romper y se puede unir de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Para que estas dos moléculas, esta y esta en papel, se puedan unir, solamente podrán hacerlo si tienen las dos esta forma. ¿Sí? Un puente de hidrógeno aquí, un puente de hidrógeno aquí, un puente de hidrógeno aquí y otro puente de hidrógeno aquí. ¿No les recuerda una llave y una cerradura? ¿Sí? Es bastante parecido, ¿no? Una llave tiene una forma y la cerradura tiene una forma complementaria, ¿verdad? Vamos a ver el de abajo. Ahora yo arrimo este sitio de unión. Supónganse que este antígeno es de las bacterias, entonces este anticuerpo se me une acá. Pero ahora yo voy con el anticuerpo de las bacterias, lo doy vuelta, ¿verdad? Con el antígeno del virus, el sitio de unión del antígeno del virus, y no, está difícil, se me puede llegar ahí, no, punto de unión y punto de unión, pero medio difícil. Entonces, como esto rota, el sitio de unión del anticuerpo para el virus podría tener esta forma. Tengo dos puentes de hidrógeno bien unidos, ¿sí? Y es muy parecida una forma con la otra, es especular, complementaria. Esto yo sé que son modelos químicos, pero en la real realidad así sucede, ¿sí? Estos átomos químicos, las pelotitas de plástico, se atraen magnéticamente, bueno, y hacen enlaces químicos que, bueno, hay enlaces, se dicen rígidos o duros, ¿verdad? Que son más difíciles, pero hay enlaces suaves o lábiles se llama, que se pueden unir y romper como los puentes de hidrógeno. Eso nos permite que se establezca esta similitud. Bueno, espero que haya quedado por ahí. Es una explicación media brava de entender. Entonces, resumiendo, en la inmunidad, ¿verdad? Tenemos unas sustancias que les decimos antígenos, que tienen sitios determinantes antigénicos, que se pueden unir a un tipo de moléculas que se conocen como anticuerpos, y se unen porque son complementarios los sitios determinantes antigénicos o también sitios de unión. ¿Sí? Por ahí va el asunto. Hay un un anticuerpo, solo uno, fabricado por nuestro organismo, por cada antígeno. O sea, va a haber un anticuerpo para la bacteria de coli, va a haber un anticuerpo para la salmonela, ¿sí? Va a haber un anticuerpo para el COVID-19, va a haber un anticuerpo para el resfrío, saquemos el mosquito, ahí. Bueno, espero que haya quedado claro. Pasamos a lo que viene. Listo el ejemplo, y ahí seguimos. Muy parecido como hicimos la clase anterior, con la inmunidad no específica, con las defensas no específicas del cuerpo, acá vamos a analizar un poquito los mecanismos de acción. El mecanismo de acción de la inmunidad específica es complejo, ¿sí? No hay con qué darle. Y vamos a ver, se los voy leyendo. Dice así, inmunidad celular. ¿Sí? Hay dos tipos de inmunidad, celular y humoral, que está después, pero esta, la celular, está mediada por un tipo de células que se conocen como linfocitos T. ¿Sí? Estas células son producidas en el timo, una glándula endocrina que está en la cavidad torácica, que dura máximo hasta la pubertad y produce este tipo en realidad, sensibiliza células y las transforma en linfocitos T. La T viene de timo, de ahí el nombre. Entonces, ¿qué hace? Esta inmunidad celular utiliza células sensibilizadas para atacar los antígenos. Un macrófago, no sé si se acuerdan de la vez pasada, un macrófago es una célula que tiene pseudópodos, son prolongaciones de su citoplasma para cazar bacterias o otras células que infecten el cuerpo, incluido virus también. Un macrófago entonces presenta el antígeno, que puede ser la bacteria o un virus, a los linfocitos T. O sea que el macrófago caza al antígeno, lo engloba, ¿verdad? Y se lo lleva al linfocito T. Estos, o sea, los linfocitos T, tienen muchos anticuerpos en sus membranas.
Se prueba el antígeno hasta que se logra una coincidencia. Los linfocitos T vendrían a ser como un llavero andante. Tienen miles de llaves prendidas en su membrana, que acá le decimos antígeno, anticuerpos, ¿no? Hasta que alguna de esas llaves coincide con la cerradura, el antígeno. Entonces, cuando logra esa coincidencia, ese linfocito T, o sea, uno solo de todos los que hay, ganador, crece, se divide y diferencia en diferentes linfocitos. ¿Sí? Y acá viene algo que puede llegar a marear. O sea, un linfocito original se diferencia en 6 tipos diferentes de linfocitos, cada uno con una actividad diferente. ¿Sí? La diferenciación celular es un fenómeno normal, ¿verdad? Y se trata de cuando una célula, por un estímulo recibido, se transforma en otro tipo de célula. En nuestro cuerpo, en nuestro caso, es así de principio hasta el fin, ¿verdad? Porque cuando nuestros padres nos concibieron éramos una sola célula, que se llamaba cigoto. Se fue dividiendo y diferenciando, o sea, cambiando, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué células tenemos? Linfocito T citotóxico, linfocito T memoria, LT ayudador. No me meto en ellos porque lo vamos a ver más adelante. Y otros 3 que están acá que los vamos a ver más adelante. Vamos a un gran ejemplo. Un dibujito que me trajo un buen rato. Vamos a ponerlo ahí, así se ve bien, que costó bastante. Ahí tenemos. Ahí les tapo un poquito acá, porque ahora nos va a marear, pero ya vamos a volver sobre eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un gran esquema. No me odien, pero bueno. Una imagen dice más que 1000 palabras. Vamos a ver. Arrancamos por acá. Tenemos una infección en la mucosa respiratoria. Entonces lo que vamos a ver es cómo funciona la inmunidad celular, lo que estuvimos leyendo, mediadas por linfocitos T. La infección en la mucosa respiratoria está producida por Escherichia coli, ¿verdad? Por eso lo vimos como un antígeno, y el COVID-19, el otro antígeno. Es bastante normal que cuando se produce una infección, no sea uno solo los antígenos metidos ahí, o los agentes patógenos, ¿verdad? Casi siempre cuando hay una infección, si es bacterial, se suman los hongos, si es de hongos, se suman bacterias, y por ahí están los virus también esperando, y si tienen la chance, ¡plá!, se meten. Entonces la infección tiene varias puntas. En este caso tiene una punta bacterial y una punta virósica. ¿Qué tenemos por acá? Acá en este medio círculo, que está acá, ¿sí?, tenemos una mucosa del tracto respiratorio. Podría ser la tráquea. Les traigo esto para hacer desacuerdo. De la clase pasada nosotros vimos esa misma mucosa aquí. ¿Sí? Este es el tracto respiratorio, la tráquea podría ser. Estas células que están acá, del tejido ciliado pseudoestratificado, son estas que están acá. ¿Sí? Cambiamos un poquito el color, pero nada más. Y son estas mismas que están acá. Después tenemos este tramo, ¿sí?, que decíamos que era un tejido acá, tejido conectivo laxo. Lo tenemos acá, en amarillo, más extendido, ¿sí? Y le puse más elementos. Por ejemplo, esto que está aquí en naranja son las redes de colágeno y elastina que mantienen al epitelio, ¿sí?, prendido al resto del órgano, ¿sí? Y finalmente, por abajo tenemos una arteria en rojo y un pedacito de una vena que se ve ahí al final, ¿sí? Pero no más porque tenía que estar ahí. Es el mismo, opa, se me movió todo, es el mismo ejemplo que acá. Utilizamos lo mismo para, bueno, no agregar más información. Y ahí vamos. ¿Qué sucede acá? ¿Qué es lo primero que pasa? Las bacterias y los virus ingresan, me atacan acá una célula caliciforme, las que producían el moco, ¿verdad? Ingresan, si ustedes ven acá, entre membrana y membrana de célula, acá hay una bacteria que está pasando hacia el tejido conjuntivo, conectivo. ¿Sí? Acá tengo otra, ya se reprodujeron, otra y otra, libres. Y también tengo virus de COVID-19, acá que aparecen solcitos en azul, que ya infectaron esta célula de caliciforme o célula excretora de mucus. Si ustedes observan el núcleo de ella acá en color violeta, todos los núcleos están en color violeta. Este núcleo está diferente, tiene como protuberancias de virus, porque está infectado. Entonces lo que está haciendo es produciendo más virus. Es lo que hace un virus. Entra, toma la maquinaria de la célula y lo utiliza para hacer copias del virus mismo, destruyéndola en el proceso. Lo utiliza todo sin pedirle permiso. Estos virus salen y se meten en el tejido conectivo, andan por ahí por el tejido conectivo, que es laxo, o sea, muy fácil de transitar, y algunos se introducen en otras células y las contagian a su vez. Esta célula, por ejemplo, podría liberar una sustancia, se llama interferón,
¿sí? Que es una de las primeras líneas de combate frente a los virus como el COVID-19, que lo que hace es evitar que las células se repliquen. Destruye toda la maquinaria, destruye no, la pone en pausa toda la maquinaria normal de replicación de las células, entonces el virus no puede replicarse. Muy bien. Y aquí tenemos una célula grande en azul, ¿verdad? Con su núcleo violeta grande, que se llama macrófago. Se los presento. Viene caminando, no es caminando, se llama diapedesis, ¿sí? Es cuando prolonga su citoplasma para irse trasladando por encima de los filamentos acá de colágeno o elastina. Y en el viaje detecta a un virus extraño y emite un pseudópodo para introducirlo en su citoplasma. Lo mismo me sucede acá. Este me sirve más incluso. Todo esto que está en celeste acá, ¿sí? Es otro macrófago, hay muchos, que está envolviendo a una bacteria y dos bacterias. ¿Sí? Y acá me lo llevo con la flecha, vamos hasta acá, y vemos acá el mismo macrófago que ya envolvió las dos bacterias, las incluyó dentro de su citoplasma, y ven que acá la de arriba ya está predigerida. Pero no la digiere completamente, sino que la desarma por pedazos. Es un macrófago, come y digiere parcialmente al antígeno. En este caso el antígeno es una bacteria. ¿Qué pasa con ese macrófago? Se transporta por la sangre o la linfa hasta los ganglios linfáticos. Pueden ser también los folículos linfáticos que estaban incluidas en las mucosas respiratorias. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Un folículo linfático es parecido a un ganglio pero mucho más chico. Pero puede ir al ganglio linfático también, lo que le quede más cerca. Entonces vamos por acá. Tenemos el macrófago acá, a la izquierda, y si ustedes ven tiene uno y dos pedazos del antígeno, o sea, de la bacteria, aquí y aquí. Esos dos pedazos, le voy a poner ahí así se ve un poquito mejor, esos dos pedacitos son los pedazos que contenían los sitios de unión del antígeno. ¿Sí? Entonces, eso se los presenta, el macrófago presentando antígeno a los linfocitos T. Se los presenta, se los muestra a esta célula que está a la derecha, acá grandota, pero redonda, que se conoce como linfocito T. Todo esto sucede en el ganglio linfático. Cuando el macrófago se lo presenta al antígeno, el linfocito empieza a probar diferentes anticuerpos, a ver cuál logra calzar con el trozo de bacteria que le presentó el macrófago, ¿verdad? Y acá logra que uno logra engancharse, que es un anticuerpo color rojo. Logra una coincidencia antígeno-anticuerpo. Ni bien logra eso, este linfocito, ¿sí? Hay miles, ¿verdad? Pero este logró la coincidencia, entonces este se empieza a reproducir. ¿Sí? Lo que pasa es que crece, se divide y diferencia, ¿sí? En 6 poblaciones diferentes de células, que era lo que leíamos al principio, ¿verdad? Acá yo solamente tomé 3 y acá en el asterisco están las otras 3 que las vamos a ver después. Acá creció, ¿verdad? Se dividió y diferenció. ¿En qué se diferencia? Un linfocito T que se conoce como citotóxico. Citotóxico, citocélula tóxico, tóxico. ¿Qué hacen? Inyectan toxinas al antígeno. O sea que este linfocito va a ir todo por la sangre hasta el lugar donde está la infección, va a encontrar una bacteria, la va a reconocer como mala, como mala, porque tiene el anticuerpo necesario, y cuando la reconoce le inyecta dentro unas enzimas que actúan destrozando la membrana. Se abre la célula y se destruye. También atraen los macrófagos, o sea, llaman más macrófagos al área de infección. Y también le piden al resto de las células que liberen interferón si la infección fuera viral. ¿Sí? En este caso, si él detectara que además de bacterias hay virus, entonces le pide a las células que liberen interferón para atacar el virus. Otra de estas diferenciaciones, de acá, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan que veníamos de acá? Otra de esas diferenciaciones es un linfocito T de memoria. ¿Qué hace? Guardan una copia del antígeno. ¿Ven? Acá está el linfocito y dentro tiene una vesícula con una bolsita con 2 anticuerpos y los guarda. Los guarda porque si en el futuro hay una infección, de nuevo con una E. coli o con un virus parecido al COVID-19 o mismo el COVID-19, ya tienen guardados los anticuerpos. Entonces la respuesta del organismo como defensa es mucho más rápida. ¿Bien? Eso ténganlo muy en cuenta con las preguntas que le voy a hacer respecto a la vacunación. Finalmente tenemos otros linfocitos T que conocemos como ayudadoras, porque amplifican la producción de los anticuerpos con los linfocitos B. Ojo acá, hay otro linfocito. Y ahí se los dejo resonando, pero antes vamos con este asterisco. Asterisco dice más linfocitos T. Y vamos con los más que hay. Chuki chuki.
Ya vimos, hoy al principio, este y este. Citotóxico, memoria y ayudador. Ahora hay otro linfocito que se llama amplificador. ¿Qué es lo que hace? Estimula la defensa de las células. Les pide a las células que están en la zona de la infección defenderse más fuerte. ¿Sí? Después hay otro linfocito T que se conoce como hipersensibilidad retardada. Detiene la actividad de los macrófagos cuando la respuesta es muy agresiva. A veces los macrófagos terminan atacando las células del propio cuerpo o produciendo reacciones inflamatorias muy grandes. Entonces es necesario detenerlos. Hay unos linfocitos que se ocupan de eso. Finalmente, linfocitos T supresoras. Terminan el trabajo. Cuando ya está la infección detenida, ¿verdad? Detienen las respuestas inmunes varias semanas después de la infección. Pueden estar ahí durante varias semanas hasta que detectan que no hay más antígenos, entonces detienen todas las defensas que son costosas para el cuerpo, ¿no? Energéticamente. Muy bien. Y ahí vamos, volvemos de nuevo por acá. Vamos a acomodarlo, así pueden respirar un poco también. Estamos cerca, estamos cerca. Vieron, ¿no? Que me inspiré y anduve dibujando lindo. No se pongan mal por eso. Solamente les voy a pedir que lo copien y lo mejoren. Ahí vamos. Despejemos por acá. Estábamos aquí, ¿verdad? Tenemos linfocito T ayudador. ¿Por qué se dice ayudador? Miren lo que tiene acá. Tiene una muestra del anticuerpo que construyeron acá al principio y tiene una muestra del antígeno aquí. ¿Sí? O sea, guardaron muestras y este linfocito T ayudador le presenta estas muestras, linfocito T ayudador, al linfocito B. ¿Sí? Los linfocitos B, a su vez, sacan una copia del anticuerpo, disculpen, la copia está acá, y hacen una corroboración de que el anticuerpo realmente se una con el antígeno, ahí en azul. Esto sucede en el ganglio linfático, igual que acá. Igual que acá. O sea que esta instancia y esta instancia suceden en el mismo órgano. No hay que andar transitando, ¿no? Son procesos muy lejanos, pero está bueno que les diga que sucede en el mismo órgano. Entonces tenemos ahí, se nos escapa todo. Ahí. Tenemos acá. Este linfocito B, ¿sí? Le presentaron el antígeno al linfocito B. ¿Qué es lo que hace? Construyen anticuerpos, ¿verdad? 2000 anticuerpos, escuchen bien, 2000 anticuerpos por segundo, por cada célula, durante 4 a 5 días. Es una máquina, estas células se transforman en una máquina, pero hiperactiva, de producción de anticuerpos, y estos anticuerpos los va sacando de su citoplasma derecho al riego sanguíneo, a sangre y linfa, y la sangre y linfa, además de llenar todo nuestro organismo con anticuerpos, llegan esos anticuerpos a esta zona. Vamos a ver. Los anticuerpos, ¿qué hacen ellos? Marcan los antígenos, o sea, logran marcar los virus y las bacterias, juntando los macrófagos que los destruyen. O sea que actúa de dos formas un anticuerpo. Se une al antígeno, en este caso, al virus o a las bacterias. Acá no tiene una unidad, pero podría tener. Y al mismo tiempo que se unen, llaman a los macrófagos para que se coman los virus. Lo que están diciendo químicamente es que este virus es peligroso y es necesario destruirlo, y esta bacteria es peligrosa y es necesaria destruirla. Si tuviera un error este anticuerpo y se uniera a una célula normal del cuerpo, se uniera acá, supónganse, este anticuerpo, los macrófagos la atacarían a esa célula como si fuera un peligro para el cuerpo. ¿Sí? De ahí es que es tan problemático el tema de las alergias. ¿Sí? Bueno, pero vamos con esto. Entonces acá hubo una gran producción de anticuerpos, muy diferente a la de acá, que era la producción de células que peleaban utilizando anticuerpos. Acá son solo anticuerpos. Entonces, resumiendo las dos inmunidades que tenemos una inmunidad celular, son células de ataque, y una inmunidad humoral, que está producida por linfocitos B, ¿verdad? Y son solamente anticuerpos. Humoral se refiere a humores. Los humores antes se le decían a los líquidos del cuerpo, la sangre, la linfa, el líquido intersticial, el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces por eso se le dice humoral, porque estos anticuerpos se detectan siempre en la sangre y la linfa, en los humores. Muy bien. ¿Qué más decirles de acá? Creo que nada más. Vean que tienen los dos procesos, ¿no? Inmunidad celular arriba con flechas en rojo, en rojo, en rojo, y acá cambia a flechas en naranja, porque es inmunidad humoral. ¿Sí? Y pasamos a lo último, creo que hasta ahí. Lo último
Y ahí, así nos va la tarea hasta el final. Dice así, inmunidad humoral. Es un resumen de lo que vimos anterior. Hecha por linfocitos B, ¿verdad? Utilizan anticuerpos específicos para atacar los antígenos. Anticuerpos. Después que se le presentan los antígenos, los linfocitos B comienzan a sintetizar anticuerpos que se trasladan por la sangre y linfa a la zona infectada donde se unen con los antígenos. ¿Sí? Estamos repitiendo lo que vimos antes. Esto se conoce como respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Se activan enzimas para destruir el antígeno. Eso es lo que pasa cuando se une el anticuerpo. Voy un poquito para atrás. Cuando se une el anticuerpo, la Y rojita, con el virus, el antígeno o la bacteria, pasa esto. Se activan enzimas para destruir el antígeno. Hay una serie de enzimas que se les dice complemento, que están en algunas células. Una de esas células se llama célula cebada, que estaban incluidas en el tejido conectivo laxo de las mucosas, y tienen estas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son máquinas moleculares capaces de hacer ese tipo de uniones llave-cerradura. Pues son muy buenas para cortar y destruir. Entonces se utilizan como muchas veces como un tóxico para destruir un antígeno. Bien, se convocan los macrófagos. O sea que cuando se unen los dos, donde se unen, convocan a todos los macrófagos. Así que el pobre virus o la pobre bacteria recibe un montón de gente ahí al costado, se la quiere comer. Y estimulan la secreción de interferón. Recuerda que el interferón era el antiviral, uno de los más efectivos que tenemos. Finalmente, algunos linfocitos B activados no se mueren porque no producen el anticuerpo y lo sacan de su citoplasma a la sangre, sino que se lo guardan. Se guardan como memoria. Así que tenemos linfocitos B que guardan la memoria del anticuerpo y también tenemos linfocitos T que guardan la memoria del anticuerpo. Habrán visto que los dos sistemas son muy parecidos, pero uno de ellos, el de inmunidad celular, el de acá arriba, se utiliza principalmente para atacar células, bacterias, hongos, parásitos, ¿verdad? Y este de acá, el de los antibióticos, no dije nada, anticuerpos, que es la inmunidad humoral, se utiliza principalmente para los virus. ¿Sí? Los virus son muy pequeños, muy chiquititos, entonces es necesario combatirlos con sustancias químicas también chicas. Una célula es enorme en relación a su anticuerpo. Estas diferencias de tamaño que hay en este Y, ¿no?, respecto al cuerpo de esta célula es enorme. Acá yo lo tengo que hacer así para entenderlo, pero en realidad no acompaña las dimensiones reales. Muy bien. Les pongo la tarea. Y vamos a ver, ¿de qué se trata? Les voy a pedir que definan inmunización. ¿Sí? Primero. Lo segundo, que describan cómo funciona la inmunización. Esta respuesta es muy parecida a lo que les estoy diciendo acá. ¿Sí? La inmunidad humoral y la inmunidad celular. Cómo funciona, cuál es su mecanismo. Y finalmente, que investiguen 2 vacunas del COVID-19 y describan cómo funcionan inmunizando cada una de ellas. Hay muchas propuestas de inmunización diferente, ¿sí? Alrededor del COVID-19 está toda la feria, digamos, está todo el baile ahí. Entonces van a encontrar vacunas que son hechas con ARN, vacunas que son hechas con trozos del virus, ¿verdad? O sea, se dice virus atenuado. Lo que yo les pido es que elijan 2 de estas vacunas, 2 de ellas, pero si es posible que sean diferentes, ¿no? Yo le puse acá, es mejor si las 2 vacunas utilizan mecanismos diferentes. Y después que tengan esas 2 vacunas elegidas y seleccionadas, digan cómo funcionan inmunizando nuestro cuerpo. Una descripción de cómo inmunizan nuestro cuerpo. ¿Sí? Se trata de conocer qué se esconde detrás de todo este baile que hay de las vacunas, ¿verdad? Y cómo van a actuar en nuestro cuerpo. Ustedes recuerden que esto es nuestro cuerpo. Así funciona el tipo. Nosotros podemos mejorarlo o ahí, o sea, darle una solución a medias. Vamos a intentar con esta clase determinar cuál de estas es la mejor y cuál es una solución a medias. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Les mando saludos para todos y nos vemos prontito.